Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, como nos comentaban, en el libro de Josué. Hemos terminado los 34 capítulos del libro de Deuteronomio y vamos a comenzar con el libro de Josué. Josué capítulo 1. Este capítulo consta de 18 versículos. Si me lo permiten, lo voy a leer a una sola voz y les pido que me puedan seguir con sus vistas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos, a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Pueden tomar su lugar. Bueno, hoy comenzamos un nuevo libro, hermanos. Libro que lo tenemos titulado como Josué. El nombre Josué significa Yahvé es salvación. Es el significado de ese nombre, y es en parte lo que vamos a encontrar en el libro, como la entrada a la tierra prometida es algo que se le atribuye a Dios. El pueblo tenía que pelear la batalla, tenía que pasar el Jordán en primer lugar, tenía que vencer a los pueblos que estaban allí, pero el triunfo se atribuye a Dios. Es Dios quien le da la tierra a este pueblo, y por tanto podemos decir junto con el nombre de Josué: el Señor es salvación. La esperanza del pueblo solo podía estar en el Señor. El mismo que había sido fiel en rescatarlos sería el mismo que les diera la posesión de la tierra.
Y recuerden que cuando llegamos al libro de Josué, tenemos que venir pensando lo que pasó en Génesis. Todos estos libros están unidos. En Génesis, Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Que le iba a dar bendición, que le iba a dar una tierra y que le iba a dar descendencia. Hasta este punto, al llegar a Josué, adelantándonos, hemos visto algo de esa descendencia, aunque no su cumplimiento total. Hemos visto algo de la bendición, aunque no su cumplimiento total. Pero no habíamos visto la tierra. Hasta que llegamos al libro de Josué, vamos a ver cómo el pueblo, por fin, después de tantos años y tantas luchas, pasa a la tierra prometida. El tema de la tierra es tan importante en este libro que, de hecho, podemos dividir el libro de Josué pensando en este mismo tema. Los primeros 5 capítulos de este libro hablan de pasar a la tierra o de pasar el Jordán. Y eso nos recuerda que estos capítulos son preparativos, los preparativos para entrar a la tierra prometida. Del capítulo 6 al 12 encontramos el tema de la entrada a Canaán. Y el verbo que más se repite en esa sección es el verbo tomar. Tenían que tomar la tierra. El capítulo 13 al capítulo 21, el tema que más se repite es el repartir la tierra. El pueblo ya había llegado y ahora sí había que dividirla según las tribus de Israel. Y por último, el último tema del capítulo 22 al capítulo 24 de Josué es acerca de servir al Señor. ¿Y servir para qué? Para mantener la tierra. Todo el libro de Josué entonces en un sentido gira en torno a la tierra que Dios había prometido. Primero tenían que pasar, tenían que tomar, tenían que repartir y en esa tierra tenían que servir al Señor si realmente querían mantenerla como una posesión. Pero ¿qué es lo que encontramos en el capítulo 1? Volviendo a nuestro texto. Tenemos la comisión para Josué de parte de Dios y la comisión que a su vez Josué, como el nuevo líder después de Moisés, iba a transmitir al pueblo de Israel. Y hay 3 temas que podemos considerar aquí en esta mañana. En primer lugar, como lo he dicho, la tierra. La tierra se ubicaba del otro lado del Jordán, y por eso se nos dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. ¿Dónde nos habíamos quedado en el libro de Deuteronomio? Al otro lado del Jordán. Y en Josué, por fin, vamos a ver ese momento en el que el pueblo cruza. Pasar a la tierra, pasar o cruzar el río del Jordán a la tierra prometida, sería el símbolo de un nuevo comienzo. Atravesar esa frontera simbolizaría para Israel el cumplimiento de la fidelidad de Dios, el gustar de esa fidelidad, el por fin disfrutar de ese regalo que el Señor había prometido. Una tierra, hermanos, a la que Israel podría llamar suya. Abraham empezó como un nómada. El Señor le dice que saliera de su tierra, que dejara su casa, que dejara su parentela, la tierra que Dios le iba a mostrar. Y desde Abraham hasta Josué vemos que el pueblo no puede pisar una tierra que diga, esta tierra es mía, por fin es mía. Pues en este libro eso es lo que vamos a encontrar. ¿Y qué valor tiene esto para un pueblo? Hermanos, es cierto que si nosotros tenemos algún terreno o alguna posesión, eso trae cierta seguridad y podemos decir, esto es nuestro. Pero para un pueblo entero, eso es algo indispensable. Quizá para una persona en particular no lo sea, pero para un pueblo entero de millones de personas se necesita una tierra en la que el pueblo pueda decir, aquí vamos a habitar, estos son los límites, esta es la tierra que tenemos para nosotros. Y lo especial aquí es que es la tierra que Dios les había dado. Es por eso que aquí se presenta como algo que el Señor les entrega, un regalo otorgado por gracia. El versículo 2 nos dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 11 nos dice, a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
El versículo 13 repite una idea parecida: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y el versículo 15 también, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio el Señor les dice: una vez que pongan su planta allí, acuérdense que soy yo el que les da la tierra? Israel, ustedes no van a entrar por su fuerza o porque el ejército de ustedes sea mayor. Es un regalo de gracia, y por eso Josué repite tanto esta idea: es el Señor quien va a dar la tierra. La tierra, como he dicho, es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que vamos a hacer en este libro es seguir al pueblo de Israel y comprobar la fidelidad de Dios. De hecho, uno de los últimos capítulos nos va a decir así: que todo lo que el Señor había dicho se cumplió. No faltó ni una de las palabras buenas que el Señor había prometido. Pero para que pudieran pasar a la tierra, necesitaban la promesa y el ánimo de parte de Dios, para Josué y también para el pueblo. Y además, algo que Deuteronomio recalca en todos sus capítulos: necesitaban la ley como instrucción para vivir en esa tierra. Entonces, además del tema de la tierra, encontramos que Dios da una promesa y anima a su siervo Josué. Moisés es llamado su siervo y ahora Josué llega a ser reconocido como tal. ¿Cuál es la promesa que Dios le da en este pasaje? Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas fueron palabras directas, discurso directo de parte de Dios para su siervo Josué. Esa es la mejor promesa que el siervo podía tener: la presencia especial de Dios con él. Y una manera especial, hermanos, en que vamos a ver que se demuestra eso, es con la aparición del ángel de Jehová en unos capítulos posteriores. Antes de entrar a esa tierra, Josué tiene un encuentro misterioso con el ángel de Jehová, que nos recuerda otra vez que Dios iba a marchar delante de su siervo. Y esa es también la mejor promesa que podemos tener en este tiempo. No es algo que decimos que Josué haya gozado solamente. Esta es la promesa que como cristianos todos gozamos en el nuevo pacto. ¿Cómo termina el Evangelio según Mateo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un grito de batalla, una batalla diferente, ciertamente, pero Dios nos ha prometido su presencia especial. Y para el caso de Josué, podemos ver el ánimo que Dios le da en la repetición de esas palabras que habíamos visto en Deuteronomio y otra vez aparecen aquí. Esfuérzate y sé valiente, nos dice el versículo 6. Nos dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y por si fuera poco, el pueblo se lo vuelve a repetir a Josué en el versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Por supuesto, hermanos, que este hombre de carne y hueso necesitaba un ánimo como ese. Fíjense la tarea a la que se enfrentaba ahora: comandar al ejército de Israel después de la muerte de Moisés y asegurar de que éste entrara a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, pero Josué iba a tener ese privilegio. Pero había una condición aquí, el Señor se la reitera, el pueblo se la repite también, y este es nuestro tercer tema, el tema de la ley. Josué tenía que ser cuidadoso, en extremo, en guardar toda la ley. El versículo 7 nos decía, el Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella,
ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es, hermanos, un reconocimiento de que los primeros 5 libros de la Biblia que Moisés había entregado, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son lo que Josué debía estudiar, lo que debía meditar, lo que debía obedecer. Josué tenía la oportunidad de leer el Pentateuco, esa era su Biblia, los primeros 5 libros de la Escritura, la oportunidad de guardarlo y de meditar en él. La palabra de la ley tenía que ser preciosa para él. Y vamos a encontrar que en efecto lo fue. Vamos a llegar a los últimos capítulos de Josué en algún momento, primero Dios, y vamos a ver, hermanos, la obediencia de este siervo y la forma en que exhorta al pueblo, diciéndole que guarden esta misma ley. Pero déjenme hacer una aplicación de esto, porque es el propósito de hacer una meditación. ¿Cómo tratamos nosotros la palabra de Dios? Nuestra Biblia, por lo que puedo ver, es mucho más grande que la que tenía Josué. No solo tenemos los primeros 5 libros, no solo tenemos la Torá o la ley de Moisés, tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos los escritos, tenemos los salmos, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento con una revelación mucho mayor que la que Josué tenía. Dios nos ha hablado de la tierra que nos espera. Dios nos ha dado una promesa de que Él va a ser el que nos va a llevar hasta esa nueva Jerusalén. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta entonces? Aunque las circunstancias son diferentes, es verdad también en nuestra vida, hermanos, que deberíamos caracterizarnos por meditar día y noche en la palabra de Dios. Por pensar cómo vamos a ser cuidadosos para obedecer a nuestro Dios, para preguntar en nuestro corazón, Señor, ¿qué es lo que tú mandas? Señor, quiero obedecer. ¿Qué es lo que tú ordenas? Guardemos, hermanos, entonces su palabra, en lo que nos preparamos para pasar a esa nueva ciudad, esa ciudad que Dios nos ha prometido, una tierra que vamos a poder decir, esta es nuestra tierra y será nuestra tierra para siempre, y una tierra en la que diremos, es Dios el que nos ha dado esto en posesión por medio de su Hijo Jesucristo. Somos coherederos con Cristo, el apóstol Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, y por tanto el privilegio que tenemos y la revelación que hemos recibido es mucho mayor que la que tenía Josué. Y eso demanda también, hermanos, de nuestra parte el ejercicio de una mayor responsabilidad. Que el Señor nos dé gracia para seguir apreciando esa palabra, para seguirla guardando, para ir como esos peregrinos en el camino, preparándonos cada día para poder pasar, cuando el Señor nos permita, a esa preciosa tierra. Amén.